Hasta 1930 no existían los gobiernos de facto en la Argentina. Ese año las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Irigoyen y tomaron el poder por la fuerza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció su régimen y le inventó un nombre. Lo llamó Gobierno de Facto. Desde entonces hubo en total 6 golpes de Estado y 13 presidentes de facto. Los militares nunca actuaron solos. Esta serie cuenta la historia de esos hombres y de las corporaciones que los sostuvieron. Atilio, muchas gracias por estar acá. Lo que estamos trabajando en esta serie de entrevistas son las presidencias de facto que han poblado el siglo XX argentino y los golpes de Estado que las han precedido. En este caso yo quería empezar por preguntarte cuál sería una síntesis que vos podrías hacer de la última dictadura cívico-militar del 76 al 83. Bueno, la verdad es difícil un poco hacer una síntesis porque fue un proceso tan complejo, tan multidimensional, fue, aparte de lo que significó la experiencia del terrorismo de Estado, ¿no es cierto?, un proyecto estatal terrorista, fue un proyecto económico de refundación de la vida económica y social de la Argentina. Muy importante, eso se reconoció muy tardíamente. Primero no se decía dictadura cívico-militar, se decía la dictadura militar, lo cual era un error, pero bueno, esto hasta que no madura de alguna manera en la conciencia pública, seguía hablándose de la dictadura militar. Finalmente logró emerger esta idea, una dictadura cívico-militar, con un plan, ¿no es cierto?, económico tremendo, de reestructuración regresiva de la economía argentina, de desindustrialización, ¿verdad? Plan que inclusive en los últimos tiempos apareció muy claramente en ese documento que fue encontrado en los subsuelos del edificio Libertador, en donde se ve, digamos, cómo algunas corporaciones, sobre todo la ADEBA, la Asociación de Bancos en aquel momento, ¿verdad?, pergeniaron toda una argumentación para justificar la aplicación de medidas, pero tremendas, terroristas, a los efectos de moldear esa nueva Argentina que ellos querían. Entonces, digamos, una dictadura que tenía un proyecto que iba más allá de la represión o de cambiar el gobierno, etc. La represión y el terrorismo fue instrumental para la creación de un nuevo tipo de sociedad, ¿verdad? Y para ese proyecto no hubo escrúpulo alguno, no hubo limitación de ningún tipo. Lo pusieron en marcha de una manera absolutamente inclemente, arrasando con todas las instituciones y matando a la gente que había que matar. Ahí no hubo ahorro de ninguna manera, ¿no es cierto?, de
de la sangre de los militantes o simplemente de aquellos observadores que estaban en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado. Un poco aquella frase de uno de los ideólogos de todo esto, que fue el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Sanján, ¿no? Cuando dijo vamos a matar a los terroristas, a los cómplices, etcétera, inclusive a los indiferentes. Aparece la figura del desaparecido. ¿No es cierto? Que nosotros no teníamos, habíamos tenido dictaduras militares, habíamos tenido fusilamientos absolutamente ilegales, sanguinarios, injustos, etcétera, pero acá se inaugura un fenómeno siniestro nuevo que es la desaparición de personas. Por lo tanto, digamos, estamos en presencia de un proceso único en la historia argentina, muy pocos precedentes en el plano internacional y con una ferocidad que realmente todavía hoy nos sorprende porque siguen apareciendo documentos, ¿verdad? Y en todo ese entramado, la figura de Videla, una figura central. Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está. Un Videla que hasta el último suspiro de su vida se mantuvo firme en su creencia de que eso era lo que debía hacer. Y el hombre murió absolutamente convencido de lo que estaba haciendo. O sea, demostró ser realmente un fanático, un sectario, un hombre que con poder utilizó el poder de una manera implacable para eliminar cualquier vestigio de resistencia. Porque acá un error muy grande sería que caer en la tentación de decir, bueno, estamos en presencia de un monstruo, ¿verdad? Y por lo tanto, muerto el monstruo, desaparece, digamos, la monstruosidad. No es el caso. Videla es el emergente de un fenómeno mucho más complejo, sostenido por corporaciones muy importantes, hemos visto corporaciones empresariales, por el ejército como institución, por la iglesia como institución, que de alguna manera le dieron carta blanca para hacer cualquier desquicio y el hombre lo hizo, lamentablemente, ¿no? Y todavía estamos pagando las consecuencias de eso. Yo creo que el gran ideólogo de todo esto fue José Alfredo Martínez de Oz, que desgraciadamente nunca tuvo que enfrentar el banquillo de los acusados en un tribunal. Fíjate vos lo que fue, digamos, uno de los errores que cometimos todos, ¿verdad?, la sociedad argentina en su conjunto, cuando se llevó a juicio solamente a los ejecutores materiales, que fueron los militares, que por supuesto tenían una responsabilidad enorme e inescapable, pero también en cualquier crimen tenés el autor intelectual, no solamente el autor material. Y el autor intelectual fue Martínez de Oz y los grupos económicos y las corporaciones y las empresas que de alguna manera adoptaron lo de Martínez de Oz como su propio proyecto de crear una nueva Argentina. Y lamentablemente, bueno, ahora recién estamos empezando a llevar a juicio a alguno de ellos. Caso de Blaquier, por la famosa noche del apagón allá en el Ingenio, ¿no? Quiero detenernos en las organizaciones de derechos humanos que se empiezan a gestar a lo largo de la última dictadura cívico-militar. Las madres, las abuelas, ¿cómo ves vos todo ese camino de aprendizaje militante, ¿no? Bueno, fue realmente una experiencia extraordinaria. Yo siempre digo que esas organizaciones, los organismos de derechos humanos, fueron cruciales para acabar con la impunidad en la Argentina. Eso hizo que, ni bien comenzara el proceso de restauración democrática, rápidamente, por ejemplo, Alfonsín, a los 5 días de estar en el gobierno, crea la CONADEP. Esto digo para que calibremos en su justo término lo que significó, digamos, la experiencia argentina. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Una última pregunta respecto de este periodo, para volver un poco más sobre el personaje de Videla. ¿Cómo podemos explicar que haya estado 5 años siendo un presidente de facto con todo lo que estaba ocurriendo? Entendiendo, por supuesto, que no es una persona aislada, sino que estaba sostenida por un montón de elementos más. Bueno, yo creo que fue la persona que avanzó más a fondo en meter las manos en el barro, en hacer la tarea de la carnicería, ¿no es cierto? Y que, por otra parte,
era el comandante en jefe del ejército. Y además me parece a mí que era el que tenía una convicción de llegar más a fondo. De manera tal que era el más convencido, el que tenía hasta una visión mesiánica y que estaba dispuesto a ir hasta el final en esta tarea de purgar a la Argentina de estos elementos patógenos, en su propio lenguaje, que habían venido a disolver o a perturbar el ser nacional. Era el verdadero talibán de este grupo, ¿no? Dispuesto a hacer lo que fuera necesario, y lo hizo. Y lo hizo, digamos, y salió a dar la cara, y hasta el final de sus días, este es el dato, no se arrepintió, reconoció lo que hizo y no se arrepintió. Una gran incoherencia. Al mismo tiempo se declaraba católico, se confesaba, iba a misa, lo perdonaban de sus pecados. Yo no sé los curas que lo confesaban cómo es que lo absolvían. Digamos, es un temita que en algún momento habría que analizar, pero que tiene que ver, bueno, con la complicidad de la Iglesia e institución. No estoy hablando de todos los que conforman la Iglesia, estoy hablando fundamentalmente de la jerarquía, una jerarquía que entregó sacerdotes, que entregó curas, que miró para el otro lado en el asesinato del padre Mujica, que miró para el otro lado con el asesinato del obispo Angeleri en La Rioja. Digo, esto es un tema también que todavía en la Argentina no se discute, o sí, no se discute como se debería discutir. Una iglesia que prestó el silencio, la isla donde se lleva a los detenidos de la ESMA durante la visita de la OEA en el 79. Así es, lo cual habla, digamos, de ese otro tema pendiente, tema que ahora la propia iglesia tendría que hacer esa tarea, iniciar esa tarea, de replantearse, bueno, qué hicimos durante la dictadura militar. Esto no es un tema menor, es un tema que realmente la iglesia tendría que hacer. Quiero volver sobre la figura del desaparecido, que la nombrabas hace un ratito. Mi generación ya nació sabiendo que en la Argentina había desaparecidos. Sí. Entonces, casi que se lo tiende a naturalizar, pero en realidad si nos corremos un poco del lugar histórico que nos toca, es casi delirante pensar que un Estado pueda ejecutar un plan que de repente hace que la gente no esté más. Digo, claro. ¿Cómo se vivía esto? Un vecino, de repente un amigo, ya no estaban y no estaban muertos. Bueno, o esto no se sabía. Yo creo que se empezó a saber, ¿no es cierto? Se empezó a saber a poco de andar la dictadura militar. No es cierto que no se sabía. Lo que pasa, una sociedad que no quería escuchar y no quería saber. Pero cuando se organiza el Mundial, en el 78, ya había mucha gente acá que estaba hablando claramente de personas que habían desaparecido. De todas maneras, fíjate vos que durante mucho tiempo a las madres que reclamaban por sus hijos que habían sido secuestrados o desaparecidos, ¿no es cierto?, se las llamaban las locas. O sea, la calificación oficial, socialmente sancionada, y establecían que eran las locas de la Plaza de Mayo. Locas que buscaban a alguien que no estaba, ¿verdad? Pero ese alguien que no estaba había estado y lo habían desaparecido, ¿verdad? O sea, formas tremendamente aberrantes. Y vos recordás la famosa entrevista en donde aparece Videla diciendo no están, no existen, desaparecieron. Bueno, desaparecieron porque hubo un aparato represivo feroz que lo hizo desaparecer. Y yo diría que esto es una de las lecciones que tenemos que entender para el día de hoy, ¿no es cierto? O sea, prestar oídos sordos a algunas cuestiones puede ser algo que después tengamos que pagar de manera muy cara. Bueno, pero esto te habla de una reacción social basada en el miedo, basada también en el terror. El terror crea fenómenos de parálisis y crea fenómenos de negación, un bloqueo. Vos no querés saber. Pasó con los alemanes. Es decir, los alemanes tenían que saber que estaban llevando a los judíos a campos de exterminio y que los iban a matar. Y sin embargo, la sociedad alemana, de alguna manera, como la sociedad argentina, como la sociedad chilena, ¿no es cierto? No es el único caso. Sí, también me parece que de a poco se termina de asentar la certeza de que la dictadura nos pasó a todos. Ah, claro. Digo, porque aquellas personas que decían, bueno, yo en esos años vivía muy tranquilo, en realidad el miedo, el terror, la no participación, la desmovilización, claro, son procesos muy difíciles que nos ocurrieron como pueblo, más allá de haber tenido o no un familiar desaparecido o un amigo. Sí, y por eso es muy importante estar alertas, porque digamos, uno muchas veces dice muy alegremente la última dictadura militar, y yo diría, bueno, ojalá que sea la última, ¿verdad?
¿Por qué? Porque bueno, hemos aprendido, hemos tenido 30 años de vida democrática, pero tal vez después tenemos tiempo de hablar sobre las acechanzas que hoy hay en contra de los regímenes democráticos en la Argentina y en toda América Latina. Y de repente, bueno, si el pueblo argentino no aprendió la lección, nada indica que podamos estar seguros de que algo así no vuelva a repetirse en la Argentina o no vuelva a repetirse en otros países. Entonces creo que el aprendizaje, por eso, el desbloquearnos, el poder captar las primeras señales, el reaccionar rápidamente cuando vemos que algunas cosas empiezan a orientarse en una dirección que puede eventualmente terminar en una restauración de la dictadura, a través de otras metodologías, ¿no? Pero finalmente una restauración dictatorial, creo que es muy importante poder tener una respuesta pronta. Bueno, muchísimas gracias, Atilio. Gracias a ustedes. Eduardo, es un placer que estés acá, muchas gracias por haber venido. En este ciclo venimos hablando sobre las distintas dictaduras que hubo en la Argentina en el siglo XX. Todos los golpes de Estado, en el 30, el 43, el 55, el 62, el 66, y llegamos al último golpe de Estado en el 76, que da pie a la dictadura que tal vez tuvo el mayor grado de sistematicidad y de planificación por parte del Estado. Así que para comenzar, te quería preguntar un pantallazo, una mirada por estos 7 años de dictadura que tuvimos entre el 76 y el 83. En realidad, el gran proyecto del golpe era terminar con un estado de radicalización y organización de los sectores populares que impedía llevar adelante cualquier política como las políticas neoliberales. Entonces se trataba de disciplinar a esa sociedad y fundamentalmente a los sectores populares. Que había un proyecto económico implícito en el golpe militar, no cabe ninguna duda, porque si uno quisiera buscar una figura representativa del golpe, la verdad que creo que incluso hasta por encima de Videla, el principal gestor del golpe fue Martínez de Oz, que empezó a reunirse con empresarios y militares para planificar primero el deterioro del gobierno civil y después la preparación del golpe ya desde 2 años antes. Y en realidad tenemos que hablar de un proyecto conjunto del gran empresariado argentino y de un grupo de militares que se hicieron, digamos, instrumentos de este proyecto. También hay que decir que en el terreno económico el discurso de la dictadura también fue un discurso mentiroso, porque era un discurso de acabar con la inflación, de ordenar la economía, y en realidad lo que se buscaba no era eso, sino era introducir reformas muy profundas que tendieran a debilitar a los sectores populares, impedir el desarrollo de la continuidad del proceso de industrialización, debilitar el mercado interno, favorecer una mayor concentración de la economía. Bueno, esos fueron los grandes objetivos del golpe. Por otro lado, hubo complicidades que casi iban más allá de las complicidades, como el caso de la Iglesia, ¿no? Que no solo legitimó las actitudes más cuestionables de la dictadura. Recuerdo que en mayo de 1976 hubo un documento de la Conferencia Episcopal Argentina que legitimó el uso de recursos extraordinarios frente a la subversión, lo cual estaba diciendo que se toleraba en esas circunstancias extraordinarias la tortura a las personas. Pero lo cierto es que la Argentina de los primeros meses del 76, por ejemplo, con un gran paro empresario, con una situación muy conflictiva, con mucha violencia, bueno, permitió que la dictadura dijera que, o los gestores de la dictadura, que, bueno, de alguna manera se iba a poner orden en la sociedad. El discurso del orden es un discurso muy seductor en las sociedades que están viviendo situaciones muy conflictivas, cuando esos conflictos tampoco son claramente entendidos por la mayoría de la población. Pero inevitablemente ese discurso del orden termina siendo un discurso reaccionario.
Y este objetivo del orden fue acompañado, seguramente no por los sectores más conscientes, ni por aquellos más identificados con los intereses populares, pero sí por algunos grupos que después no tardarían en desengañarse de la dictadura, pero que en un primer momento fueron, digamos así, creyeron en este discurso ordenancista. Bueno, en todo esto también van a jugar un papel fundamental los medios de comunicación, que son quienes van a ir construyendo diariamente un sentido sobre lo que está ocurriendo. ¿De qué rol hablamos? El rol de los medios no solo fue muy importante, sino que fue cualitativamente distinto de lo ocurrido en dictaduras anteriores. Yo creo que lo que ocurrió es que se hicieron socios de la dictadura, cosa que no había ocurrido en las dictaduras anteriores. A partir del proyecto de papel prensa, Clarín y La Nación empiezan a concertar su política con la dictadura militar y entonces terminan siendo lisa y llanamente voceros de la dictadura militar. La Nación y Clarín estaban interesados en el desarrollo de un proyecto como el de papel prensa que consolidaba su posibilidad de desarrollo a largo plazo, porque el problema de la importación de papel era un problema serio que obviamente los grandes diarios querían asegurarse esa provisión de papel. El gobierno militar les dio esa posibilidad. Esto fue en desmedro de las posibilidades de otros órganos de prensa que tuvieron desde entonces que comprar el papel más caro que La Nación, La Prensa y La Razón. Y, como decíamos antes, bueno, el precio que pagaron los grandes diarios por ese gesto amistoso de la Junta Militar fue el de una subordinación absoluta a la política del gobierno militar. Durante la dictadura va a haber 4 presidentes: Videla, Viola, luego Galtieri y finalmente Viñone. Lo que es llamativo es que Videla va a estar durante 5 años, lo cual es más que un mandato presidencial actual. Y después va a asumir Viola, que no va a llegar a cumplir 1 año de mandato. Digo, ¿cómo se explica esta presidencia? ¿Tiene que ver con que la figura de Videla se había desgastado? ¿O cuáles son los factores que podemos pensar para entender el rol que Viola jugó y que lo quitan de ese lugar tan rápido? Videla se quedó 5 años porque tenía apoyo en el ejército y porque el ejército de alguna manera quería también garantizar su predominio sobre las otras armas y entonces no quería abrir demasiado el juego, pienso, a cambios en el primer lugar del poder. Viola era una persona absolutamente compenetrada con Videla. Durante mucho tiempo se habló de Videla y Viola en vísperas del golpe. Pero lo curioso de la dictadura es que siempre que apareció una nueva figura, que la historia va a terminar por considerar tan opacas e intrascendentes unas como otras, pero se lo revestía de alguna característica, ¿no? particular. Entonces Viola era el dialoguista, el hombre que iba a arreglar con los políticos, y la verdad que terminó siendo simplemente el presidente de una dictadura que no fue menos represiva durante su gobierno que durante el gobierno de Videla, aunque ya cuando asume Viola en 1981, la mayor parte de la tarea represiva está hecha y el gobierno puede empezar a mostrar la posibilidad por lo menos de un camino de diálogo. Ese camino de diálogo nunca pudo profundizarse. Lo que no pudo hacer, y que de alguna manera era el proyecto que intenta llevar adelante Viola cuando sucede a Videla, era la posibilidad de que la dictadura organizara su propia sucesión y que entonces hubiera un presidente civil, vaya a saber cuántos años después, que de alguna manera siguiera aplicando la misma política. Yo pienso en las generaciones que se están sumando a la vida política argentina, los chicos que están empezando el secundario y que tal vez ya encuentran esto como temas de historia argentina. Es difícil transmitirles cómo puede ser que un gobierno militar se instale y desaparezca a 30.000 personas. Digo, es un nivel de perversidad, de sistematicidad, que se ha visto muy pocas veces. Entonces, te quiero preguntar cómo es el funcionamiento de los centros clandestinos de detención
y cómo es que se da este fenómeno social por el cual las personas son chupadas, se las llevan de sus casas y sencillamente en el barrio, por ejemplo, la vida continúa. Digo, tal persona ya no está, pero de eso mucho no se habla porque aquellos que no han sido secuestrados, aquellos que no han sido torturados y a los que aparentemente no les pasó nada, sí les pasó. Digo, están siendo parte del terror como plan sistemático del Estado y por eso también la no denuncia o el no decir nada respecto de estas ausencias que empiezan a brotar en todos lados. Sí, lo primero que se me ocurre es que el hecho que sea tan difícil explicarle a un joven hoy cómo fue posible la dictadura, las desapariciones, tiene también un aspecto positivo porque demuestra hasta qué punto la sociedad argentina hoy es otra, ¿no? Claro. Y esto resultaría inimaginable. Uno no está dispuesto hoy a escuchar, no está, fulano desapareció. No, esto desgraciadamente hubo algún caso como el de Jorge Julio López que muestra precisamente lo inaceptable que resulta una situación así en democracia. Durante la dictadura, yo creo que hubo una situación en que la sociedad argentina fue aceptando o acostumbrándose, más que aceptando, a la existencia del terror. Se torturaba a la gente para obtener información. Esa información que permitía después seguir deteniendo gente y desarticular todas las formas de organización. Y el costo de preguntar fue haciéndose cada vez más alto y la gente de alguna manera se fue acomodando a ese no saber. Eso generó un daño muy fuerte en las mismas personas que creían estar a salvo de la represión, porque es cierto que no fueron reprimidos, pero tuvieron que pagar un precio muy alto, el precio de no pensar en qué sociedad estaban viviendo. No era fácil, es decir, cualquier actitud de ese tipo implicaba ser secuestrado y desaparecido. Entonces, al contrario, hay que valorizar mucho los actos de solidaridad que también existieron, porque la dictadura lo que quería era evitar cualquier forma de solidaridad social. También fue necesario convencer a mucha gente para que esto se pudiera hacer, porque no fueron pocos. A lo mejor los especialistas en interrogatorios no eran centenares o miles, ¿no? Pero la gente que trabajó en los centros clandestinos, en las comisarías, en las cárceles de la dictadura con regímenes de máxima seguridad, absolutamente inhumanos, fueron muchos miles de personas, y esas personas tuvieron que ser formadas, digamos así, en esta idea de que los subversivos no eran argentinos, de que eran gente que quería una sociedad comunista donde todos iban a perder sus bienes, hasta los que no tenían nada para perder, que era la mayoría de la población. Entonces fue necesario crear esta ideología de la seguridad nacional, esta ideología del terror, para poder entender cómo funcionaba esto. Yo recuerdo cuando yo estaba preso en esos años, a algunos carceleros de condición muy, muy humilde, que por un lado habían mejorado mucho sus ingresos en esos años, porque no era solamente ideológico, el proceso, ¿no? También se trataba de tener con buenos sueldos. Pero por otro lado, se habían convencido de que estaban cumpliendo una tarea muy importante frente a gente peligrosísima. Sí, una tarea casi patriótica. Claro, pero que además tenían hasta miedo de estar solos con nosotros, pensando que éramos gente de una maldad tan, tremenda, que podría pasarles cualquier cosa. Con lo cual terminaba que cuando podían tener un diálogo y advertían que, bueno, en última instancia no había ninguna razón para tener esa actitud, les resultaba, algunos hasta entraban un poco en crisis porque no entendían por qué tenía que ser así necesariamente tan represiva y tan distante su actitud. Bueno, Eduardo, muchas gracias. No, gracias a vos.
mucho que decir, mas queda mucho por hacer en esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir, y por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar, y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. Y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. El cielo nos verá baldear, el patio y las plantas regar.